Ya somos los suficientes y quienes se incorporen bienvenidos serán. Vamos a hacer 3 son para comenzar la lectura y comenzamos. Om. Om. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Hoy vamos a leer 4 páginas, desde la página 383. Recordemos que estamos leyendo lo que obviamente Vasista le está narrando a Rama y a toda la corte real. Le está contando la historia de Krishna y Arjuna. Y hoy vamos a continuar. Dejamos en una pregunta que Arjuna le hacía a Krishna. Y eso es lo que vamos a leer en el día de hoy. Van a ser 2 grandes subtítulos. El otro va a ser el mundo y la mente. Sairam. Arjuna preguntó en ese momento a Krishna: entonces, Señor, ¿qué es lo que conocemos como muerte y qué es el cielo y el infierno? El Señor Krishna contestó: el jiva, o alma viviente con sentimiento de individualidad, vive en la red de los 5 elementos materiales tejida por la mente y el intelecto. Y este jiva se siente arrastrado por las tendencias latentes, prisionero en la jaula del cuerpo. Con el paso del tiempo este cuerpo envejece y muere, y el jiva sale de ese cuerpo como el jugo de una semilla prensada, llevando con él los sentidos y la mente. Abandona el cuerpo y marcha lejos de allí, como el perfume deja la flor y se aleja de ella. El cuerpo del jiva no es otra cosa que las vásanas o impresiones residuales de cuerpos anteriores. Cuando el jiva abandona el cuerpo, éste queda inerte y entonces decimos que ha muerto. Deambulando sin cesar por el espacio, el jiva, cuya naturaleza es el prana o fuerza vital, ve aquellas formas que imagina a partir de las vásanas o impresiones previas. Estas vásanas o vasanas solo pueden ser destruidas por un intenso esfuerzo de voluntad. No debemos abandonar este esfuerzo personal aunque las montañas se pulvericen en la disolución final. El cielo y el infierno no son más que la proyección de estas vasanas o impresiones latentes. Las vasanas surgen en la estúpida ignorancia y solo cesan con el amanecer del autoconocimiento. ¿Qué es el jiva si le arrancamos estas vasanas o recuerdos latentes, sino una vaga imaginación o forma pensada? El que es capaz de abandonar estas vasanas es un Shivam Mukta, o liberado en vida. El que no abandona estas vasanas es un esclavo, aunque sea muy erudito e instruido. Permanece como un alma liberada, abandonando los condicionamientos mentales. Mantente frío y tranquilo en tu interior, librándote del sufrimiento causado por toda relación sujeto-objetiva. Abandona toda idea de vejez y de muerte, con una visión expansiva como el cielo, libre de atracción y de repulsión. Haz lo que tengas que hacer de modo correcto y natural. Nada perece en este mundo. Esta es la naturaleza del sabio liberado. Solo el loco piensa que ahora debe hacer esto y luego debe evitar aquello. El sabio tiene sus sentidos firmemente establecidos en el corazón. Y acá hay una cita del editor del libro que nos recuerda que estaba expresándose el Hridayan, ¿no? Y también hace una mención el editor que dice: Sri Ramana Maharshi solía situarlo en el centro del pecho, 2 dedos a la derecha del eje central, ¿no? Donde siempre nos dijo Baba que está el Hridayan, el lado derecho del cuerpo.
Repito, el sabio tiene sus sentidos firmemente establecidos en el corazón. Es la mente la que pinta el cuadro que conocemos como los tres mundos sobre el lienzo del ser omnipotente. Ella crea la fragmentación y la división objetiva que observamos en la creación, que solo es una pintura de la propia mente. Aunque el espacio está absolutamente vacío, en un abrir y cerrar de ojos el mundo objetivo surge en la mente y desaparece de ella nuevamente. La creación parece real porque el ser la penetra y envuelve por entero. Pero por medio de una investigación correcta, esta creación se disuelve igualmente en el ser. Ni esa creación existe, ni tú mismo existes. ¿De qué tienes que lamentarte? En el espacio puro no hay acción ni movimiento, porque esa acción y ese movimiento son igualmente vacíos. El espacio no está afectado por los conceptos de tiempo, acción, causa, etc. Todo eso solo existe en la mente cuya idea se expresa precisamente con esas representaciones. El espacio puro está vacío y no puede ser dividido de ninguna forma. Ahora esta creación imaginada se ha disuelto por completo, Arjuna. Su existencia era una ilusión momentánea. Es irreal, pero la mente puede volver a crear esa fantasía en un instante. La mente hace que un momento parezca un siglo, que lo diminuto parezca gigantesco, que lo irreal parezca real. De ese modo surge ante nosotros esta ilusión. Lo que a los ojos del ignorante parece una realidad sólida e innegable, es esta ilusión momentánea que parece haber existido eternamente. Puesto que el mundo objetivo solo se basa en la realidad de la conciencia infinita, todos los argumentos sobre su naturaleza real y irreal resultan inútiles e indiferentes. Que este mundo de aparente diversidad objetiva surja en la indivisible conciencia infinita es, por supuesto, algo maravilloso y sorprendente. Pero no es más que el retrato de un danzante, cuyos miembros son los dioses y los hombres y los distintos fenómenos naturales. Todo esto solo tiene la realidad que le concede el ser, que le sirve de sustrato y fundamento y jamás sufre cambio alguno, la conciencia indivisible e infinita. Lo verdaderamente maravilloso es que primero surge el retrato en su conjunto y luego brota la fragmentación. El retrato solo existe en la mente. Lo que hay solo es un vacío que construye otro vacío. Después, ese vacío se disuelve en el vacío. Además, el vacío disfruta con el vacío y, por supuesto, el vacío penetra y envuelve al vacío. El mundo objetivo es una suma, una magnífica ilusión. El mundo objetivo es en suma una magnífica ilusión. Existe en Brahman como una imagen existe en un espejo, intangible y sin fisuras ni divisiones, idéntica al espejo mismo. Incluso las tendencias llamadas vásanas se basan en la conciencia infinita y no son diferentes de ella misma. El que no se libera de los lazos de estas vásanas queda encadenado férreamente a su ilusión. La menor huella de estas vásanas o tendencias mentales genera inmediatamente la inexplicable selva del mundo objetivo. Pero si estas semillas de las vásanas se queman con un esfuerzo prolongado y tenaz, en el fuego del autoconocimiento, no vuelven a germinar nunca más. El que ha quemado sus vásanas no está confundido por el placer y el dolor, y vive en este mundo como el loto en el agua, estancada del pantano sin resultar manchado por ella. Arjuna dijo entonces a Krishna: Señor, mi ilusión se ha desvanecido por completo, mi inteligencia se ha despertado por tu gracia, ahora estoy libre de dudas y desánimo, hágase tu voluntad. El señor Krishna concluyó su enseñanza con estas palabras: cuando se detienen las modificaciones mentales, la paz queda en paz. Entonces brota sattva y la conciencia se libera de su objeto.
Solo hay conciencia pura, omnipresente, libre del movimiento del pensamiento, trascendental. No puede ser alcanzada hasta que todas las vásanas no se han purificado por completo. Esta conciencia pura disuelve la ignorancia como un objeto caliente que se introduce en la nieve. Es todo lo que hay en el universo y también el vacío de ese universo, lo inexpresable, la verdad suprema. ¿Con qué nombre podríamos denominarlo? Cuando el Señor impartió esta enseñanza a Arjuna, éste quedó silencioso durante unos instantes y luego dijo: Señor, con la radiante luz de tus consejos se ha abierto el loto de la inteligencia en mi corazón. Después de decir esto, Arjuna volvió a empuñar sus armas y se preparó para la guerra como si fuera un deporte o un juego. Toma una actitud semejante, amado Rama. Acá ya está hablando Vasista a Rama. Y conserva un total espíritu de renunciación, considerando que todo lo que haces y experiencias en este mundo es una ofrenda al Brahman supremo. Entonces comprenderás y realizarás la verdad que pone fin a todas las dudas y abatimientos. Este es el estado supremo, el maestro de los maestros, el ser, la luz que ilumina el mundo desde adentro, lo que concede a la sustancia su sustancialidad y carácter específico. La idea de mundo solo aparece cuando este espíritu de investigación está ausente. Si soy antes que el mundo, ¿cómo puede atarme la idea de mundo? El que ha comprendido en profundidad esta verdad no tiene principio ni fin. El que está dotado del sentimiento de no dualidad y sigue despierto como si estuviera profundamente dormido, no resulta perturbado aunque se implique activamente en la vida. Tal persona es un liberado aquí y ahora, un Jivan Mukta. Y ahora leemos esta página y media con el subtítulo El mundo y la mente. Lo que parece ser el mundo solo es en realidad la construcción mágica de la conciencia infinita, en donde no hay unidad ni pluralidad. Mis enseñanzas tienen la misma naturaleza. Las palabras, sus significados, el discípulo, su voluntad de esfuerzo, la habilidad del maestro en el manejo de los términos, todo ello no es más que el juego de la energía de la conciencia infinita. En la paz de nuestro propio ser interior, la conciencia se estremece imperceptiblemente y este mundo surge ante un yo tan condicionado e ilusorio como él. Si la conciencia no experimenta esta vibración, no se produce ninguna visión del mundo objetivo. La mente solo es este ligero movimiento de la conciencia. La falta de comprensión de esta verdad es la visión del mundo que a su vez agrava e intensifica el movimiento del pensamiento en la conciencia. Así se cierra el círculo. La ignorancia y la actividad mental se perpetúan mutuamente. Cuando se despierta la inteligencia interna, cesa el deseo de placeres sensibles. Esta es la naturaleza del sabio, para quien esta cesación se produce de una manera natural y sin esfuerzo alguno, porque sabe que quien siente esas experiencias es la energía del ser. El que, para presumir o para complacer a sus admiradores, rechaza la experiencia que debe producirse necesariamente, es un tonto que golpea el aire con un bastón. Solo alcanza el autoconocimiento el que emplea los medios adecuados para ello. El propio deseo de liberación puede interferir en la realización completa del ser, pero la ausencia de tal deseo perpetúa la esclavitud del jiva. Por tanto, es preciso estar siempre alerta y consciente de todo. La única causa de la esclavitud y de la liberación es el movimiento del pensamiento en la conciencia. La conciencia pone fin a este movimiento. El sentimiento del ego cesa en el mismo momento que uno se pone a observarlo, porque en realidad no tiene soporte alguno que le sirva de base. Por tanto, ¿quién está esclavizado y qué lo esclaviza y quién se libera de qué? Los que están dotados de formas macrocósmicas como el creador Brahma, Vishnu, Shiva,
Están establecidos en el Ser Supremo y funcionan como señores o reyes del mundo. Establecidos en él, los sabios recorren el cielo sin encontrar obstáculo. El que alcanza este estado no muere ni sufre en modo alguno. El sabio que reside en todo momento en el ser, cuya naturaleza es la conciencia pura y limitada, no siente ninguna aflicción aunque siga ocupado de las tareas del mundo cotidiano. Rama preguntó en este punto: cuando la mente, el intelecto y el sentimiento del ego han dejado de funcionar, ¿cómo se manifiesta en este mundo la conciencia infinita? Vasista respondió al respecto: como Brahman, que reside en todos los cuerpos y experiencia las experiencias, es decir, come, bebe, habla, conforma y destruye, sin sufrir la división de la conciencia y sus percepciones, lo que está presente en todas partes, sin comienzo ni fin, puro, inmodificado, indiferenciado, se conoce como Vastu Tat Vam, la existencia o realidad sin determinación alguna. Existe en el espacio como vacío, como sonido en lo que suena, como tacto en lo tangible, como piel en el contacto, como sabor en el gusto, como forma en lo material, como vista en los ojos, como olor en el aroma, como fragancia en el perfume, como resistencia en el cuerpo, como solidez en la tierra, como dulzor en la leche, como movimiento en el viento, como calor en el fuego, como determinación en la inteligencia, como dialéctica en la mente y como sentimiento del yo en el jiva individual. En la mente es chita, la sustancia mental, en los árboles es el árbol, la inmovilidad en lo inerte y la movilidad en los seres animados, la inconsciencia en lo insentiente y la inteligencia en lo sentiente, la divinidad en los dioses y la humanidad en los hombres, la bestialidad en los animales salvajes y la gusanidad en el gusano. Es la verdadera esencia del tiempo y de las estaciones, el dinamismo en la acción y el orden en el orden, la existencia en lo existente y la muerte en los cadáveres. Es la infancia, la juventud y la vejez, lo mismo que la muerte. No puede ser dividido ni analizado, porque es la esencia de todas las cosas. La diversidad objetiva es irreal, aunque también es real, como concebida y penetrada por la conciencia infinita. Comprende que todo esto es penetrado y envuelto por ti, que eres omnipresente y carente de cuerpo, y mora siempre en paz en la felicidad suprema. En este momento Valmiki anunció que el día llegaba a su ocaso y todos se retiraron a practicar sus oraciones vespertinas. Acá termina la lectura del día de hoy. Recordemos que el texto lo escribe Valmiki y que todas estas charlas entre Vasista y Rama se llevaban a cabo en la corte real, donde estaban el rey, los ministros, los súbditos, un montonazo de seres humanos, y no, como muchas veces lo explica el texto, y que se realizaba día a día, y que un día, Marcos querido, y te doy el paso, te pregunté si sabías cuántos días transcurre esta charla y no lo volvimos a analizar, ¿eh? ¿Cuántos días lleva a cabo este libro, esta charla más? Om Sri Sairam. Si mal no recuerdo, fueron 18 días, Horacio. Ok. Bien. Todo es referencial. Absolutamente todo es referencial. Si no tuviésemos eso, no podríamos concluir y no podríamos comprender. Swami nos explica algo y, a mi juicio, entre comillas, el comienzo de todo, Swami lo llama el principio de Dios, pero no un comienzo físico, sino aquello que da origen a toda la expresión y manifestación de absolutamente todo lo que existe. El nombre es Maha Karana Swarupa. Swarupa, cuerpo. Karana, interior. Maha, gran. O sea, no hay nada más allá de eso.
Estoy hablando cualitativamente. Se habla de energía. Cuando Einstein dijo energía es igual a masa, velocidad de la luz al cuadrado, se refería a este universo. Pero Swami también, y Vasista también, habla de energía. La energía, según la astronomía y la astrofísica, se denomina electricidad y magnetismo, fuerzas de cohesión fuerte para las galaxias y fuerza de cohesión débil para los átomos. Pero aquí es interesante donde Swami nos dice que la energía, cuando se materializa en este universo, en este espacio, se llama radiación. Cuando pasa al segundo campo un poco más denso, se llama vibración. Y al tercero, aquel que es perceptible por los ojos, es materialización. Entonces la pregunta que surge, este principio de Dios, para manifestarse, necesita manifestarse en algo. Entonces allí surge el Chidakaya. Primero es Sat, pero el Chidakaya es Sat Chitananda. Entonces, es el espacio de la conciencia infinita. Sat Chit Ananda. Entonces, si nosotros analizamos las cosas desde nuestra percepción sensorial y comprensión, desde lo que hemos aprendido, y abrimos y expandimos la mente al máximo, y vemos o imaginamos lo que es este súper enorme espacio de la conciencia infinita, lo abarca todo. Es llamado Chidakaya. Entonces la pregunta es, de allí, digamos, si eso es todo, y es lo más sutil de lo más sutil, pero si es todo, podríamos decirse que potencialmente contiene todo. Entonces, si contiene todo, está en todo y lo tiene todo. O sea, no hay nada fuera de eso. Entonces, seguimos avanzando. Exprésase en el discurso la manifestación de la mente cósmica, o sea, comienza a ver algo que es expresión de la o como expresión de manifestación de la conciencia infinita. Y en este ejemplo que habla hoy Vasista, habla de cuando Krishna le hablaba a Arjuna sobre cómo es la naturaleza de la mente. Y es interesante porque Swami mismo lo dice, la mente es pura, es cristalina. O sea, no hay nada, es una expresión que abarca, como si fuera el espejo, la imagen total del espejo. ¿Ok? Entonces, esto es Maya. Cualquiera de todos los nombres que venimos según los diferentes puntos de vista o darshanas, un nombre, pero habla de lo mismo. Si esta mente es pura, cuando surge la mente pura también, esto aparece como mente cósmica o el primer Jiva, y lo llaman Brahma, o sea, o Brahma, según las diferentes pronunciaciones, ¿no? Este Brahma es aquel que hasta ahora, ese momento, al estar en contacto y ser expresión manifiesta de la conciencia cósmica, de la conciencia infinita, no tiene karma porque no hay espacio-tiempo. Se mueve en el espacio de la mente y eso va a ayudar mucho a entender, eso va a ayudar mucho a entender los diferentes espacios. Hasta ahora entendíamos el espacio de la conciencia infinita, el Chidakaya. Pero digamos, en el mundo aparente, en la formación, expresión aparente de la conciencia, aparece el Chitakaya. Brahma es la expresión de esa primera, en esa instancia, en ese momento, en la conciencia infinita, de una manifestación de esa conciencia en el mundo del Chitakaya, o sea, en el espacio de la mente, donde Brahma está como mente pura, identificado
digamos, no fuera de la conciencia infinita y no tiene karma. Pero a partir de allí, y este es el punto crucial, a partir de Brahma, aparece la expresión en el Bhutakaya del primer sonido, el sonido primordial. Por eso a partir de allí aparecen lo que se llaman los tanmatras. Pero el primero es el sonido. Ese sonido primordial da origen a los tres mundos: Bhur, Bhuva, Svaha. Bhur es el buloka, es aquel que es la expresión más grosera, para decirlo de alguna manera, que es la material. ¿Ya? Bhuva es la del plano del jiva, y Svaha, ¿ya?, la expresión de la radiación, que es el atma materializado, ¿ya?, en sus diferentes formas. Cuando Vasista ahí habla del jiva, es importante entender esto del jiva. El jiva deja el cuerpo, o sea, deja la materialización en el Bhutakaya y se sigue moviendo en el Chitakaya. En el Chitakaya, la esencia máxima de esto, y que lo dice también allí Vasista, es Chitta. Chitta es el almacenamiento de todas las cosas manifiestas como expresión de la conciencia infinita en el Bhutakaya, perdón, en el Chitakaya. Entonces, en el Chitakaya, el jiva se va moviendo, pero ¿de dónde surge? ¿Cómo hace que se mueva? ¿No? ¿De dónde surge la palabra movimiento? Podemos decir que en el Bhutakaya existe espacio, tiempo, causalidad y movimiento, donde hay karma y donde hay energía vital o prana. Pero el prana, y esto a veces no se le da tanta importancia, es la sustancia o energía vital que surge del Chitakaya, que potencia la posibilidad del movimiento en el Chitakaya de ese jiva. Por eso se dice que el jiva, la naturaleza del jiva es el prana. La naturaleza del jiva es el prana, esa energía que lleva todo el conjunto de las memorias que en el Bhutakaya, el jiva materializado, sostiene a través de la experiencia que se va acumulando en esa memoria. Y esa memoria es la causa de las diferentes encarnaciones. Entonces, esto es re interesante para cerrar. ¿Por qué? A lo práctico. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Swami, que cada día más, y voy a utilizar una expresión porteña, es un capo, se las sabe todas. No, divino, divino, divino. Cada día me deja fascinado, esa es la expresión que puedo decir de Baba, ¿no? Fascinado, como con una simpleza él dice las cosas más profundas y ¡ah! ¿No? La expresión, por lo menos me pasa a este jiva, ¿no? Cuando dice, cuando ustedes se van a dormir, es decir, vamos a pasar del estado aparente de la vigilia al estado del ensueño, repitan el Om o el Soham, de manera tal que si en ese momento van a dejar el cuerpo, por lo menos van para lo sutil, vuelven, y no para volver a encarnar en otra vez los sentidos. Es genial, ¿por qué? Porque vamos de lo denso a lo sutil, si todo es sutil. No existe la nada, o sea, todo es el vacío, pero es la sutileza. Entonces, en este campo, el comprender cómo es el movimiento es comprender que en la memoria tenemos nuestras tendencias psicológicas cuando actuamos como jivas, no cuando somos jivas, cuando actuamos como jivas. La mente tiene todo ese paquete de memorias que hacen que en el momento en que vamos a hacer una acción, si no estamos alertas, viene el impulso desde la memoria para actuar preconceptualmente respecto de las cosas y proyectamos esa memoria sobre lo que estamos viendo en el aquí y ahora, cuando conceptualizamos. Entonces, ¿cómo es el camino inverso? Es observar sin conceptualizar. Simplemente ir observando
sin conceptualizar y actuar de manera natural. Esa es la manera en que Swami nos dice, o sea, nosotros tenemos la percepción, vamos viendo y sin concluir. Ese es el camino para volver para atrás. Da mucho más para hablar, pero tenemos que respetar el contexto. Om Sri Sairam. Qué lindo, Marco, qué lindo. Y me imagino la charla tuya con Marconi, que de esto sabe un tocazo, ¿no? De los planos, cuando dejamos el cuerpo en el butacaya. Y me acuerdo, sí, ¿no? Sí, no, Lástima que no escúchame, y está. aquí el espiritismo es muy interesante para comprender cómo es el paso cuando se deja el cuerpo hasta la próxima encarnación. O Claro, sea, el espacio del Chitakaya es muy interesante, muy ¿cierto? interesante. Lo extrañamos muy a Marconi, justo. Y recuerdo no sé si en los de Hislop, en las preguntas y respuestas que le hace a Sai, le pregunta qué pasa después de la muerte y cómo es el cielo y el infierno. Y Sai le responde, para cada uno es distinto. Y acá está la respuesta del millón, para cada uno distinto, porque acá nos está diciendo, los vásana de cada uno nos va a determinar a qué cielo y a qué infierno vamos a ir, y qué nos va a hacer ir, a dónde vamos a estar y qué nos va a traer. Así que, como dijiste, vamos a lo práctico, a lo real. Y bueno, estemos atentos a nuestras tendencias mentales latentes, que son las que nos atan o nos liberan, o nos van a crear nuestro infierno, nuestro cielo, de acuerdo a la locurita que está acá adentro. Sairán, qué interesante, qué bueno para dormirnos tener esa conexión con la divinidad también para ir a un plano más elevado, ¿no? Gracias, Marco. Después, si te queda algo al cierre, con mucho gusto, que hoy Albina no está. Gisela, que hace rato que no te expresás, ¿qué te está resonando de lo que estamos leyendo? Hola, Zaira. Bueno, un poco cuando leíamos el Gita era una preparación para el yoga vasista también, para en mi caso, para entender esto de los vasanas, ¿no? Entonces, esto de, en el momento que no, como dice Baba, que la muerte llega como un ladrón en la noche, esto de encontrarnos lo más conectados con el ser posible y esto de ir eliminando la mente, ¿no? Entonces, por ahí el tema me resuena esto de estar conectados con el ser y esto de disminuir la mente, bueno, por ahí como decía Marcos, ¿no? Y yo también escuchando a Albina, que ella hablaba mucho de repetir el Gayatri para no tener pensamiento mentalmente, eso no, en cualquier momento del día nos ayuda bueno, para ir, bueno, liberando la mente, ¿no? Borrándola y tener más conexión con el ser. Airam. Qué lindo, Gisela, gracias. Eva, Sairam, ¿qué nos podés compartir de lo que estás sintiendo sobre lo leído? Buenos días, hermanos. Realmente para mí eso de las vasanas también es una lucha, ¿no? Porque a veces me gustaría un poco más ampliar con ejemplos sobre los vasanas. Entre los vasanas, para mí a veces pienso que en mi persona es la impuntualidad. Entonces, con eso estoy trabajando para ser puntual, para no mentir, para decir la verdad. Entonces, cada día uno pone su esfuerzo. Se irán. Bueno, qué lindo, Eva, qué lindo. Miguel, Sairam, bienvenido de Colombia. Miguel, ¿qué nos podés compartir de lo leído, de tu sentir? Gracias. He escuchado con un poco de intermitencia, pero de todas maneras me ha llamado la atención eh, que nos debemos poner como aspirantes espirituales con el firme propósito de obtener iluminación, de autorrealizarnos. Debemos abandonar inclusive ese deseo. Eso me ha llamado a mí la atención. Mm, Porque probablemente nos vamos a enredar con esas tendencias de la mente de tratar de explicar ese proceso y nos vamos a desviar. Finalmente debemos abandonarnos en las manos de Dios. Ese debe ser nuestro propósito. Sairam. Qué linda observación. Lástima que no esté Albina, porque Albina hace mucho hincapié en eso, nos repite. Ni siquiera tenemos que tener ese deseo de liberarnos. Tenemos, como dice acá, entregarnos, como dijo Arjuna, ¿no? Que sea la voluntad del Señor. Entregarnos. Qué lindo. Gracias, Miguel.
Claudio, Zairán, Claudio. Buen día. La verdad que da mucha información que me lleva a pensar en que hay que dejar de pensar, justamente. Y sí, a veces resulta tan potente la premisa por simple, digamos, ¿no? Que nos deja en evidencia en la ignorancia en la que uno vive y no se da cuenta. Sí, constantemente estamos atravesados por basanas, justamente, ¿no? Por tendencias que nos persisten y que todo el tiempo ignoramos. Entonces, lo que decía el compañero Miguel recién, me parece, y eso que recordaste que siempre nos comenta Albina, ¿no? Me parece muy aplicable, muy práctico. Y si bien los conceptos tienen como una utilidad, ¿no? Si no está ese recuerdo, ese recordar de que todo pensamiento nos tiene que conducir a no pensar para experimentar lo que ignoramos de nosotros mismos, ¿cierto? Que no somos nosotros mismos, somos, por lo que uno cada vez queda más en evidencia al escuchar la lectura, es toda una sola continuo de manifestación. Estamos todos dentro de una cosa continua. El aire, la compu, ustedes ahí en sus lugares, los pensamientos, el más allá, esto que decía también Marcos del espiritismo, ¿no es cierto? Esa dimensión más sutil, pero que tiene una realidad muy fuerte cuando se experimentan determinadas cuestiones, ¿no? Que están todos en la mente. Así que de lo concreto de esta mesa a los pensamientos, todo eso, por un lado, es la ignorancia y no tenemos noción de todo el alcance que tiene en nuestra percepción de lo que ya somos, ¿no? Y otra cosa que quería decir es, Horacio, vos sos el locutor divino de Sai Baba, así que todo lo que hagas en relación a cómo dar la palabra, lo digo porque creo que en el anterior reunión había cierto comentario de parte tuya de cómo hacer, y me acuerdo que vos habías comentado cómo se te había dado esto que buscaste tanto, con un número que te confirmó eh, la decisión de empezar con esto de la radio y lo que empezaste hace mucho tiempo. Así que, bueno, una cosa más nada más. Zairán. Dale, gracias, Claudio. Juan, adelante, Juan. Después Gerardo. Hola. Bueno, poco puedo agregar después de lo que dijo Marcos Erice. Hay una cosa que me ha quedado dando vuelta y es la importancia de los vásanas, ¿no? Que esos son los que atormentan nuestra existencia. Y muchos de nosotros en algún momento particular buscamos la ayuda externa. Ayuda, le pedimos a nuestro gurú, a nuestro Dios externo, a nuestro Sai Baba, que nos ayude a superar ciertos vasanas que nos resultan intolerables. Los otros, bueno, ni nos animamos a pedir ayuda porque son demasiado ligeros y pensamos que lo vamos a resolver nosotros mismos. Pero de todas formas,
el gurú nos puede ayudar a dar el primer paso, la gracia. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido la fortuna de esa beatitud después de haber estado con Swami? Pero ¿cuánto dura eso? Si nosotros no hacemos un esfuerzo para que esa gracia que nos viene desde afuera no sé si se solidifique, sino que se magnifique y haga que surja algo dentro de nuestro propio ser, de nuestro propio Dios interior, y esa luz externa al poco tiempo se disminuye, se apaga. Entonces, creo que, no sé, en lo personal me lo siento así. Si no, voy a vivir todo el tiempo en la dualidad, que tengo que reforzar y encontrar la forma de que si hay un pequeño asomo de esa semilla, de ese ser que soy, tratar de reforzarla y entenderla con el autoconocimiento, así cuando me llegue la ayuda del gurú externo, pueda avanzar más rápido a una unión con él. Eso es lo que se me ocurre, Sairam. Qué lindo, Juan, qué lindo. Me llamó la atención cómo describiste los vasanas, ¿no? Lo anoté, los que tormentan nuestra existencia. Tal cual. Y los que nos hacen nublar lo que somos y lo que nos encadenan en vida tras vida, ¿no? Gracias, Juan. Gerardo, querido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? A mí lo que me pasa particularmente con las lecturas del Círculo de Estudio es que cuando estoy escuchando, trato de interpretar hacia dónde se dirige Vasista en la explicación y de las historias, ¿no? ¿Qué está tratando, hacia dónde lo está orientando a Rama como punto general? Y a veces me pasa que es tanta la cantidad de conocimiento que le brinda Rama, que nada más trato de escuchar sin adjetivar, tratando de ver cuál es la dirección y el sentido de lo que le está enseñando. Y después, una vez que hice eso y vi, más o menos entendí hacia dónde lo está guiando en esta parte del texto, veo qué pequeña frase me resuena, me vibra, y trato de intentar desmenuzarla. Lo comento simplemente como una actitud de este Shiva, de lo que yo hago. Y lo que me pasó fue cuando dice: el propio deseo de liberación puede interferir en la realización completa del ser, pero la ausencia de tal deseo perpetúa la esclavitud del Shiva. Por tanto, es preciso estar siempre alerta y consciente de todo. La única causa de la esclavitud y de la liberación es el movimiento del pensamiento en la conciencia. La conciencia pone fin a ese movimiento. El sentimiento del ego cesa en el mismo momento que uno se pone a observarlo, porque en realidad no tiene soporte alguno que le sirva de base. Por tanto, ¿quién está esclavizado y qué lo esclaviza y quién se libera de qué? Me acordaba cuando leía esto: el sentimiento del ego cesa en el mismo momento que uno se pone a observarlo. La frase de Ramana Maharshi cuando dice que siempre preguntemos quién soy yo. Y si bien no ha sido una práctica muy intensa, yo las veces que lo he hecho y he dejado ese espacio silencioso, ese espacio silencioso que se genera después de preguntarme constantemente quién soy yo, me brinda esa experiencia de un testigo silencioso que está ahí y que tiene la característica asociada de un estado de paz muy, muy grande, que bueno, la verdad que
que no me da más que ponerme a practicarlos, porque esos espacios silenciosos son tan buenos, me hacen sentir tan bien, y bajan tanto el ruido de mi mente, y la redireccionan también, porque dejo de estar pendiente de lo que pasa afuera, de que me olvidé de pagar esta factura, de que el auto del vecino, que el bla, 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 todos los ruidos de la mente se silencian de una forma tan grande que, que bueno, quería compartirles esa experiencia. Y otra cosa también que va asociado a esto, es, otra vez ya lo hemos dicho, ya lo he dicho algo, pero bárbaro lo que prescribe Baba como prácticas espirituales, la importancia del Gayatri Mantra, cómo me ha ayudado, cómo nos ayuda a discriminar entre lo que es real y lo que es irreal, ¿no es cierto? Entonces, qué importante hacer el Gayatri, ¿no? Porque también, en mi experiencia de Shiva, qué bueno ha sido para saber diferenciar eso y bajarle importancia, entre comillas, a todo lo que está pasando afuera, ¿no es cierto? Sairam, Sairam. Gracias, Gerardo, muchas gracias. Andrés, ¿qué te resonó de lo leído? Andrés, ¿qué puedes compartirnos? Tener el micrófono cerradito, Andrés. Tener el micrófono cerrado. Hola, Saidam. Bueno, a mí me resonaron dos cosas, más o menos cerca del principio de la lectura. Dice que este mundo y estos mundos, así como desaparecen cuando uno los observa, porque son mera conciencia, aparecen con una velocidad inusitada cuando la mente vuelve a pensarlos, a crearlos. Y eso yo lo conecté con una frase, una advertencia de Sai Baba, desde que yo prácticamente lo conocí, que decía, watch your thoughts, cuiden sus pensamientos, no permitan que su mente emita y se enganche con pensamientos distrayentes, nocivos. Y me acuerdo que también agregaba que la mente tiene un poder enorme, que es que logra todo lo que se propone, tarde o temprano, en esta o en otra vida. Entonces se ve que tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, porque si nosotros logramos detener ese pensamiento y transformarlo en observación, dejamos que la mente cósmica, la conciencia suprema, haga su juego y nosotros nos vamos uniendo lentamente a ella a través de este proceso. Y lo segundo que me resonó, que creo que también está en contacto directo con esto que acabo de decir, es no conceptualicen, simplemente observen, miren, dejen que la proyección de la conciencia, la historia, siga fluyendo y ustedes simplemente observenla. Y realmente a mí me hace eco porque me parece que es importantísimo. Eso es una de las cosas que a mí me cuesta bastante, no conceptualizar. Lo logro solamente cuando estoy en un estado emocional de mucha serenidad, de mucha armonía, y después de una meditación, por ejemplo, o después de haber tenido un día equilibrado, es decir, donde, por ejemplo, trabajé, hice un poco de deporte, después volví a casa, me di una ducha o medité un ratito. Y bueno, en esos momentos me queda mucho más fácil no conceptualizar y no pensar. En cambio, si me distraigo apenas un poco, mi mente vuelve a la conceptualización, así como un vicio que está ahí latente, enquistado y esperando salir. Bueno, eso es lo que hoy a mí me resona. Bueno, Andrés, y como abogado haces la gran Arjuna. Todas las mañanas te vas a la guerra. Vos sabés que sí, hago unos saludos al sol, hago la posición del guerrero para que me ayude a enfrentar y a pelear con todo lo que tengo que pelear ese día, pero desde el sat, es decir, desde el sol, desde lo sátvico, desde lo correcto y desde el dharma, y no desde el ganar por ganar. A lo Arjuna, digamos, a lo Arjuna. A lo Arjuna, sí. Gracias. Un abrazo. Gracias. Mónica, no sé si estás atendiendo paciente en el sanatorio, en el hospital, o podés expresarte. Hola, hola chicos. Mira, cuando no me ven es porque los estoy escuchando muy cómoda en mi casa. Bueno, mira,
¿qué les puedo decir? No me es a mí muy fácil expresarme. Siento que como si nos vamos cada vez más profundo, más profundo, más profundo, más profundo. Ay, chicos, es como que no quiero ahogarme en esta profundidad de tantos conocimientos conocimientos que ya están dentro de nosotros, ¿no? El texto, desde que comenzamos con el tema de Arjuna, un poquito más atrás, a mí me hace ver un poco que toca la ansiedad existencial del hombre moderno, cuando habla de estos desánimos como sufrió Rama, Arjuna, y nosotros mismos. Son desánimos que experimentamos como resultado del apego al mundo exterior o a lo que nosotros creemos nuestra propia burbuja a veces, ¿no? Pero también recordé que aunque todo comienza con el desaliento de Arjuna, no olvidemos que todo termina luego en la realización, y ese es nuestro destino. El desaliento es la semilla y la realización es el fruto. Es un poco como una pequeñita conclusión. Después me preguntaba, con lo último que se leyó ahora, si podemos sobreponernos a la ilusión de que somos solamente el cuerpo limitado por el tiempo y el espacio. A veces nos cuesta un poco sobreponernos cuando nuestros vasanas vagan en estas ideas. Creo que la manera de comprender esto es a través del proceso de transformación, que para cada uno es propio, ¿no? Y a través de nuestra experiencia directa de la devoción y el amor mismo, lo cual es la meta. Juan se refirió un poco en un momento a la ayuda del gurú externo y me recordó algo que Baba dijo una vez que, a ver, ¿cómo lo puedo? Baba dijo algo así como que esa ayuda es la propia energía del ser. Baba decía que esa energía es como las pilas de una linterna que provee la corriente al foco que ilumina. Y bueno, y lo dejo ahí, porque me hizo recordar eso, Juan, y me pareció bueno para meditar. Sairam. Qué lindo, Mónica. Me hiciste acordar lo que siempre nos cuenta Pablo Parodi, que hoy lamentablemente no está. Cuando le preguntó, él tenía un problema, y lo ha dicho públicamente, por eso lo digo, de adicciones y de situaciones oscuras, que él mismo así lo manifestó y pudo salir. Y le preguntó a Baba, ¿fuiste vos, Baba, el que me salvó? ¿Fuiste vos? Y Baba, ¿de qué le respondió? No, fue tu propio ser el que te rescató. Fue tu propio ser. Y Sí, por tiene que eso ver te con lo digo, que estás diciendo. sí, por eso te digo que muchas cosas ya están dentro nuestro. Es sacarlas, ¿viste? Pulirnos y poder, o sea, creo que tenemos todas las herramientas, como dije anteriormente, para llegar a esa meta que es la realización. Qué Bueno, lindo. gracias por el Qué espacio. lindo, Mónica, qué bueno. Daniela, ¿podés expresarte? No sé si está Daniela o está Cristian, o están los dos, o no está nadie. Micrófonos. Sairam a todos. Y como Mónica dice, también a mí esto me lleva cada vez a más profundidad. Y yo digo, ¿qué expresar, no? Ante la verdad, porque esta es la verdad. Y simplemente me resonó esa partecita en donde dice de ser cada vez lo más natural que podamos. Y yo lo relaciono al estado de los niños, ¿no? Simplemente eso. Y digo, porque escucho y digo, wow, es muy profundo. Y quiero como suavizar esta profundidad quizá
Y cuando escuché esa frase, de volver a ser lo más natural que podamos. Eso me alivia un poquito. Y en cuanto a los vasanas, nosotros estamos a full con este ejercicio de la pulserita que Cristian comentó, para erradicar la queja, y la verdad que es maravilloso. Ir erradicando lo que no suma, ¿no? Ni para nosotros ni para nadie. Y yo creo que en el cotidiano vivir, a mi forma de ver, se trata de eso, de ir erradicando en conciencia lo que no suma, ni para mí ni para los demás. Sairam. Qué lindo, gracias. Dardo, querido, el analítico del grupo, Dardo, vamos. Bueno, no te A creas, vos te digo, si te digo que te todo un buen resonó, tenemos análisis. 4 horas acá. No, sí, no, por eso. Bueno, tenemos un poquito de tiempo. Hay varias cositas, Horacio. Fíjate que, como para aclarar, a ir aclarando cosas, para la gente incluso que por YouTube y eso, que no comprende bien qué son las basanas, se pueden dar muchas explicaciones, pero como para sintetizar o como para tenerlo claro, son todas las impresiones mentales que nos van quedando, que obviamente después se transforman en recuerdos y en nuevas acciones, porque en base a eso nosotros ejecutamos la vida. Entonces es todo lo que vamos guardando en la mente que va quedando. Vamos, para verlo claramente, es como impresiones que quedan. ¿Por qué hay que borrarlas? Porque justamente eso nos sigue recreando un mundo ilusorio, como dice acá, una aparente realidad. Todo el tiempo algo que es irreal según las enseñanzas que estamos teniendo. Y justamente esto, hablando de real y de irreal, a mí me gustaría pararme literalmente en 2 frases donde nos aclaran bastante el panorama de qué es lo irreal, qué es lo no real, lo aparente. Cuando viene hablando del mundo, que siempre es algo ficticio, creado por la mente, también a su vez es creado por la conciencia, porque otra cosa no hay, o sea que es como la conciencia es la base, es el sustrato. Entonces, voy a buscar estas oraciones, así las puedo leer literal, donde dice, por ejemplo, bueno, esta creación que aparece, parece real porque el ser, claro, es irreal, pero ¿por qué parece real? Porque el ser, o la conciencia infinita como conocemos, la penetra y envuelve por entero. O sea que, como dijo Marcos Erice recién, no está nada fuera de la conciencia. Entonces, por más que creemos el mundo con la mente, imaginándolo de acuerdo a nuestras basanas, nuestras impresiones mentales, eso todo irreal que se está manifestando como un sueño, cuando tenemos sueños, comparándolo, ¿por qué en el fondo es irreal pero a la vez es real? ¿Por qué? Porque el ser la penetra y envuelve por entero. Ahí tenemos una aclaración bastante interesante. Y otra parecida al final del texto del mundo y la mente, también nos tira otro dato, y aparte surge una palabra fabulosa, acá la vamos a ver. Otra vez comparando lo que es irreal con lo que es real. O diferenciándolos, ¿no? Porque en definitiva todo es lo mismo, todo está dentro de la conciencia infinita, que es lo único que hay. Dice, la diversidad objetiva, esto que vemos, es irreal, aunque también es real como concebida y penetrada por la conciencia infinita. Acá aparece esta palabra interesantísima, concebida. Acá yo me voy a, para salir bien de la duda, con el diccionario me voy a manejar, es decir, si esta realidad, diversidad objetiva es irreal, pero a la vez está concebida, es real porque está concebida por la conciencia infinita y además penetrada. Bien, vamos a la palabra concebir. Crear una idea, pensar o imaginar una cosa. Comprender algo, creer lo posible. Es empezar a experimentar un sentimiento o una emoción. O sea, la conciencia infinita es la que con ese pensamiento, esa primera vibración que tiene, donde surge el ego, surge la mente, surge todo, con esa idea
crea todo esto. E incluso tenemos esta última oración que decimos, bueno, pero lo crea la mente, lo crea la conciencia, siempre seguimos confundidos en ese punto. Primero recordemos que varios encuentros atrás entendimos que, lo comprendimos, lo estudiamos, que la mente no es otra cosa que la conciencia que se limitó a sí misma. O sea que tiene todas las características de la conciencia en sí. Es el sustrato y a la vez es la conciencia. Nada más que con limitaciones y obviamente con el poder Shakti, el poder de proyectar y crear. Entonces, para volver a este punto, y es el último, sí, lo crea la conciencia, lo crea la mente, cómo es el mundo donde estamos parados, el universo que observamos. Bueno, en la primera frase nomás, del título El mundo y la mente. Lo que parece ser el mundo solo es, en realidad, la construcción mágica de la conciencia infinita. O sea que da igual si pensamos que lo construye la mente o, como dice acá, la conciencia infinita. Porque en realidad todo es el juego de la conciencia. O sea que, como bien dijeron por ahí, más vale remitirnos al silencio, ya tener esta idea clara, no conceptualizar tanto, no utilizar, como Albina decía, en un momento vamos a dejar de usar el discernimiento ya, porque ¿para qué diferenciar? Esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, esto no me conviene. Lo soltamos y, como también decía más atrás, que el yogi se mueve simplemente con sus sentidos y su mente, pero sin conceptualizar, sin juzgar, sin poner pro y contras, simplemente deja que la conciencia infinita se desarrolle y vivimos ahí en paz. Una cosa importante también, que creo que fue el sábado pasado, que decía que realice sus acciones, que haga todo como Arjuna, que entraba en combate, con el corazón en paz. Es decir, con mí, le decía Krishna, fijo en tu mente y en tu corazón, y con el interior en paz. Es decir, en el exterior podemos ejecutar, como habíamos hablado también anteriormente, nuestro Dharma. Sea cual sea, tenemos que ejecutar nuestro Dharma. Pero con una completa paz interior, y en el exterior se usa el cuerpo como instrumento para ejecutar lo que se tiene que ejecutar. Eso sería por mi parte, Horacio. Y si querés un dato más ahora, ya que lo nombró Gerardo, espectacular, que vos hablaste antes, el deseo de la liberación, porque es nuestro fin, nuestro último deseo, decía Albina, que es el de los deseos. Cuando se dijo que teníamos que eliminar los deseos malos, después los deseos medios, y ir puliéndolo hasta que nos queden los deseos sáttvicos, los más puros, que también a la larga eso también lo teníamos que eliminar. Dentro de esos deseos puros y sáttvicos, el último, el más sáttvico y puro, era el deseo de la liberación. Entonces puede surgir una confusión de decir, bueno, pero tengo que tener el deseo, si no. Nos instaba Vasista a eliminar todos los deseos, y las esperanzas, y las ilusiones, y las aspiraciones de este mundo. Entonces, ¿puedo sostener ese deseo? Bueno, acá está la aclaración. En el párrafo que releyó Gerardo, primeros dos renglones, está la explicación. Sí, lo tenemos que tener, hasta después de aprendido todo esto, incorporado, darnos cuenta que no lo tenemos que tener. Y la voy a leer y con eso terminamos, gracias. Sería el último deseo sátvico, ¿no? Deseo por la liberación. Acá está, dentro del subtítulo El mundo y la mente. El propio deseo de liberación puede interferir en la realización completa del ser, pero la ausencia de tal deseo perpetúa la esclavitud del Shiva. O sea, que es lo mismo que leyó Gerardo. Así que con eso terminamos nomás. Un pantallazo de varias cosas que no se nos escapen porque son muy importantes. Qué lindo, qué lindo. Antes de ayer tuvimos una reunión entre 3 de 4 devotos hay acá en Rosario, Vivi Brione, que muchos la conocen, Marisol Dicié, Jorge Delicio, y estaba yo, y aquí hablábamos de espiritualidad. Y hablábamos de esto, Dardo, y yo les decía, ¿saben lo que es paradójico? Que cuando me libere no voy a poder festejar. ¿De qué y a quién? Tal cual, tal cual. Raúl, adelante, Raúl.
Sairam, yo haciendo una síntesis de la experiencia que voy teniendo, tomo lo que creo que Marcos decía, qué capo que es Baba, ¿cierto? Y es un término que también me queda de tu hijo, Horacio, de qué capo que es Baba. La cuestión es que ese término sintetiza esto, por ejemplo, dice, ¿quién soy yo? Dios. ¿De dónde vengo? De Dios. ¿Y a dónde voy? A Dios. Todo lo que estamos estudiando se sintetiza en este mensaje, en estas tres, en estos tres inputs para que nosotros los trabajemos. Y ahí voy a mi experiencia personal en este momento de este jiva que siento que estoy viviendo en un estado de dualidad en cuanto a que me enfrento al mundo exterior como un observador. Entonces yo estoy acá, esta salita que ustedes ven tiene una ventana más grande, que veo todos los árboles, el cielo, los pájaros, y me monto como un observador. Estoy como un observador viendo qué es lo que, como dice Baba, analicemos la naturaleza, porque ahí encontramos muchas respuestas. Entonces yo veo los árboles que quietitos, sin decir nada, me dan oxígeno. Los pájaros juguetean de aquí para allá sin ninguna preocupación. Cuando aparece el viento, o sea que Brahman decide dar ese movimiento, esa energía, y todos estos, yo veo las montañas, unas veces con nieve, otras sin nieve, o sea que la naturaleza, los distintos reinos, salvo el humano, ¿cierto?, van haciendo lo que tienen que hacer, y están inducidos por quien los creó. Y nosotros con el discernimiento nos complicamos la vida, evidentemente. Pero bueno, en una etapa con una visión exterior me ubico como un observador. Uno por un lado a la naturaleza y el otro a los seres humanos, ya sean los cercanos, los menos cercanos, pero tengo que ahí interactuar con mi energía, con los seres con los cuales me tengo que comunicar. Pero he bajado un cambio para estar más como un observador de esa interrelación. Y después hay una segunda etapa de esa dualidad, que, ¿por qué decía que era dualidad? Porque si bien una observación es de la naturaleza y otra es en mis relaciones con los seres humanos, es lo que yo denomino un proceso que llevo hace años que se llama autoobservación, que es como dice Baba, verse como en un televisor, llegar a concluir el día y mirarse como si uno se estuviera viendo en un televisor sin involucrarse para realmente poder discernir lo que hace correctamente o no, que debe cambiar, que no, porque no se siente subjetivado uno de lo que uno ha hecho, malo o bueno, sino que simplemente se autoobserva. Bueno, ese proceso yo creo que es verdaderamente, yo no me pregunto si me voy a liberar, no me voy a liberar, si esto o el otro, no, simplemente en esa autoobservación creo que estoy tratando de sutilizar mi vínculo conmigo mismo, ¿cierto? Y eso de alguna manera ayuda a que el otro lado de la dualidad, que es con lo exterior, en lo relacionado con la naturaleza o con los seres humanos que me rodean, esa sutilización va siendo cada vez mejor, esa vinculación que tenemos y la importancia que le damos con las cosas que nos suceden. Bueno, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Ahí está la clave de este caso, Sairam. Qué lindo, Raúl. Saca el diploma, arquitecto, pone yo soy el ser.
Guillermo, adelante, Guillermo. Perdón, te Sí. interrumpo. Yo para mí, cuando me recibí de arquitecto y en la etapa hasta que conocí a Baba y hasta que conceptualicé quién era Baba, mi gran amor era la arquitectura y no había más grande cosa que la arquitectura. Después tomó valor mi esposa y mi familia, pero cuando aparece Baba, para mí él es Dios, él es Brahman. Entonces ahí la prioridad fue él, o sea, yo hice el cambio. No tengo el diploma, pero él lo sabe. Sí lo Sairam. tenés, sí lo tenés. Guillermo, adelante. Buenos días a todos. Bueno, una vez más quiero expresar que me siento agraciado por la posibilidad de haber tenido acceso a este texto sagrado y, por cierto, de poder escuchar todas sus reflexiones. Y respecto a la lectura de hoy, recordaba un comentario que ayer escuché de un psicólogo que me decía, trata de abandonar un poco el concepto de hacer por querer hacer lo que quieras hacer. Y en ese orden de idea, cuando vamos analizando este texto, que por cierto tiene muchísima información y en algunos casos me es complejo entenderla, me doy cuenta de que todo lo que se dice tiene un fin último tremendamente potente y que de alguna manera a una persona le permite cambiar completamente el fin último de su vida. Pasar tal vez del hacer al ser. Pero uno puede pasar del hacer al ser, bajo mi perspectiva, cuando empieza a comprender de a poco el concepto de ser. Yo, como expresaba antes, siempre he estado muy orientado al hacer cosas, desarrollar cosas, y muy presumido y muy tal vez egocéntrico y con un ego tal vez muy grande. Y eso trato de limitarlo. Recordaba también, mientras se leía el texto, de un concepto que emitió Walt Disney, donde decía, si lo logras soñar, si puedes soñarlo, lo puedes lograr. De hecho, no es de él el concepto. Hoy día ese concepto está asociado al cada uno crea su propia realidad, como se mencionó un poquito antes. Entonces, la pregunta que yo me hago es que quiero a futuro proyectarme con los mismos criterios de mis 20, 30, 40 años. Probablemente no, probablemente no. Porque hoy día tengo una concepción distinta y así como Raúl decía, he ido cambiando mi orientación de lo importante entre la arquitectura, la familia y en este caso Sai Baba. En eso estoy. En el texto aparece una frase muy cortita que dice, cuando se despierta la inteligencia interna, cesa el deseo de placeres sensibles. Para mí eso no es fácil, no ha sido fácil y todavía estoy en eso. Y creo que por el momento estoy como una especie así de como que de gallito, que de repente cede, de repente avanza un poco. Y un poco más abajo dice, solo alcanza el autoconocimiento el que emplea los medios adecuados para ellos. Como se mencionaba antes, tenemos las herramientas, las tenemos, tal vez no todas, obviamente, pero las tenemos. En mi caso, la reflexión final sería tomar la decisión de proyectar este futuro bajo los preceptos de este libro sagrado, y para eso la decisión es, bueno, empieza a utilizar estas herramientas, estas maravillosas herramientas en el día a día para poder acercarme a la liberación. No me es fácil, no me es fácil, porque tal vez mis tendencias latentes, las pásanas que tengo son tremendamente poderosas, fueron como que la base por tantos años. Ahí estoy tratando de neutralizarlas. En eso estoy, en esa pelea en el día a día. Muchas gracias.
Guillermo, hablaste por todos nosotros, Guillermo. Es el sentir de todos nosotros. Por eso estamos acá en un Zoom. Somos todos tan idénticos. Y estamos en el camino. Eso es lo interesante y lo bueno. Así que, gracias, Guillermo. Antes del cierre de Sebastián, se viene un feedback entre Dardo y Marco Erice sobre los Vásana. Ahí en el chat, para que lo disfruten también los que lo ven por YouTube, que no ven los chats. Para mí, muchachos, para mí los Vásana lo tengo como tendencias mentales latentes, deseos, aversiones, pasiones, todos suyos. Vamos a ir Marco. Bueno, vamos a complementar, porque entre Gerardo y Dardo, o Gerardo, Dardo, han puntualizado cosas re interesantes. Siendo la conciencia infinita, yo, pero actuando el rol de Jiva, voy a expresar lo que a mi juicio he aprendido y entendido respecto a lo que es la liberación. Primero, hablar un poco de los términos en sánscrito. No he sido un gran estudiante de sánscrito, pero durante 4 años he estudiado sánscrito, y si hay algo que sí he aprendido en algunos términos es cómo se pronuncia. Y no es vasanas, es vasanas. ¿Por qué? El acento tipo de la ñ sobre la A implica la repetición 2 veces de la letra, en este caso, la letra A, o sea, la vocal. Entonces, vasana. ¿Ok? Segundo, cada traducción, si es masculino o femenino, es según el idioma con el cual se traduzca. Por ejemplo, en inglés es the vasanas, pero ese the no dice si es los o las. Como es en castellano, las tendencias psicológicas que están en la memoria, es femenino, las vasanas. ¿Ok? Digo esto, lo mismo cuando, digamos, nosotros decimos Brahma o Brahman. En realidad, en sánscrito es Brahmam. O sea, se repite de otra manera. Por eso me hicieron la pregunta en un momento dado, ¿por qué yo lo decía de esa manera? Bueno, lo mismo, así repito a veces, porque es como lo he aprendido en sánscrito. Y para que no se diluya de aquí 40, 50 años la pronunciación, intentamos rehacerla, hacer la pronunciación de la manera correcta. Todo es referencial, absolutamente todo. Si nosotros tenemos claro eso, cuando estemos haciendo un análisis del texto, vamos a saber desde dónde, desde qué ángulo se hace la afirmación. Lo real y lo irreal, lo aparente. Entonces querría este tema de la liberación. Cuando aparece digamos, esta expresión de la conciencia infinita en el Bhutakaya, o sea, el Bhutakaya, que es el espacio, Bhuta, Akasha, ¿sí? ¿No? Es importante entender que se refiere a Buloka, o sea, el mundo materializado. Prakriti. ¿Qué es lo que? Perdón, sí, también Prakriti, sí. Shakti, Prakriti, según las diferentes darshanas o puntos de vista, ya, o tendencias filosóficas o formas de aprendizaje, correcto lo que dices, ese es uno de los nombres. Pero uno tiene el nombre del yoga, otro del Samkhya, otro del Vedanta Advaita, otro del Visishta Advaita, en fin, diferentes darshanas. Cuando nos remitimos al origen de la expresión del Aum, que es el sonido primordial, surge en el plano del sonido los Vedas. O sea, surge la palabra conocimiento, porque si no, ¿cómo el ser humano va a aprender? Porque una de las grandes preguntas durante años que me dice, ¿cómo voy a aprender? ¿De dónde surge? ¿Y de dónde voy a aprender aquello que me va a decir que es lo correcto y lo adecuado y lo verdadero, y no una tendencia de alguien? Entonces, recordemos esto, los Vedas como conocimiento, ¿no? Aparecen en el sonido, y el sonido se llama Sruti, Sruti, lo oído. O sea,
fue oído, fue escuchado. Por lo tanto, viene como sonido. Y entre los Vedas, en los Vedas aparece algo que se llama los Purushartas. O sea, los medios y la metodología con la cual va a vivir el ser humano. Artha, Kama, Dharma y Moksha. Artha, Kama, Dharma y Moksha. Swami, ¿no? Digamos, lo pone de una manera diferente y dice, ¿no? Decir Kama Moksha, termina Kama Moksha, o sea, el deseo de liberación. Pero el deseo es la característica del ser humano. O sea, la característica, no existe el no deseo en el ser humano. Entonces, el asunto es, dentro de los gunas, uno va viendo qué tipo de deseos, como bien decía Gerardo, como dice Albina, como dicen, digamos, varios, qué tipo de deseo. Ahora bien, marco referencial. Mientras yo pienso que soy el jiva, el sentimiento de ego, necesito liberarme de ese sentimiento para no sentir que soy atado y esclavo. Pero si yo ya sé que soy Brahman, ¿de qué me voy a liberar? Ahí viene el tema. El asunto es desde dónde me identifico en mi pensamiento, en mis acciones. Si yo me muevo desde Brahman como expresión en el jiva, sé que todo esto es un teatro, una ilusión. No es como dice el texto allí, a veces lo converso con Guillermo, no es autosustentable sin la conciencia infinita. Entonces, desde ese lugar, mientras, y hablo ahora desde Marcos en su experiencia en la búsqueda, porque dejé de ser un buscador, sino un encontrador, pero en la búsqueda, porque la estuve, digamos, lógicamente tenía deseo de liberación, pero la pregunta es, ¿qué significa liberación? Y ahí está otra vez, semánticamente, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de la palabra liberación? Y cada uno la interpreta a su manera, pero hay niveles de liberación. De repente me quiero liberar de un dolor, de repente me quiero liberar de un pensamiento, de una angustia, de una ansiedad. De repente me quiero liberar de una frustración que tuve con una enamorada, con una esposa. De repente, o sea, me quiero sacar algo de encima. Entonces, liberarse no es, entre comillas, negativo, porque segundo el nivel, segundo el estado situacional del aquí y ahora, en tiempo, lugar y circunstancia de cada persona. Y hay personas que dicen, mira, me quiero sacar este paquete de encima, me quiero liberar de esta sensación. No es negativo, no es algo que no. El asunto es saber decodificar adecuadamente qué significa el término en cada contexto. Es necesario contextualizar. Y si el deseo, ¿no? Kama, harta es riqueza, kama es deseo de riqueza. ¿Ya? El asunto no es no vivir confortablemente. Swami mismo lo dice, el asunto no pasa por no desear. Una vez que lo has obtenido, ahí se calma. El asunto es seguir deseando. Si tú tienes ganas de tener una casa para vivir confortablemente, tienes todo el derecho de tener esa riqueza, según los Vedas, de tener tu casa. El asunto es no sobrepasarte, no querer más y más. Ahí viene el tema del deseo excesivo. Por eso te echo los deseos. Harta cama. Dharma, en la medida en que tú vas teniendo el deseo de aplicar el Dharma, puedes liberarte de aquello que te ata, que son las cosas que te atan. Por ejemplo, un hecho bien concreto. Una de las cosas que dice Swami, que uno de los 8 tópicos que impiden la liberación de un individuo son las deudas. ¡Qué divertido! ¿Por qué? Porque kármicamente tú no puedes dejar deudas, ni deudas materiales, ni deudas emocionales, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿y cómo me saco las deudas si tengo que pagar al banco durante 20 años? ¿Ah? Entonces el asunto es, todo lo que es deuda no permite la liberación. Entonces, ¿a qué liberación se refiere?
El asunto es no hacer las cosas de una manera inadecuada, tiempo, lugar y circunstancia. Por ejemplo, me vino ahora un recuerdo de algo de alto impacto en mi vida. Había un gurú, ¿no? Un yogi, ¿no? Era un yogi realmente del Hatha Yoga, que vivía en India en la época de Swami. Esto es concreto, ¿eh? No es una novela, es algo real. Y este yogi tenía su ashram y sus discípulos y era conocido, tenía realmente su poder. Y empezó a escuchar hablar de Baba, y como él tenía su historia con todos los, ¿no?, los hipnotizadores y los magos y todo eso de India, él decía, no, yo no creo, no, es uno más de todo esto, es un chanta, es uno más de todos estos que andan, digamos, vendiendo magia en la calle. Y entonces algunos discípulos fueron diciéndole, ¿no?, de que no, sería bueno conocerlo, y él no quería saber nada. Un día, Swami se le aparece en un sueño y le dice, ven a verme. Pero así nomás, ven a verme. Entonces él, habiendo escuchado ya lo que de parte de sus discípulos y de otros, dijo, bueno, total, no pierdo nada en ir a verlo. Bueno, ¿no? Va, agarra una comitiva y va a Puttaparthi. Cuando llega al ashram, ¿no?, es recibido por la gente, ¿no?, y en administración, y bueno, y van los darshan. Y el primer día, Baba, nada. El segundo día, nada. El tercer día, Swami, nada, no lo atendió para nada. Y este hombre dijo, pero yo vine a perderme el tiempo. Así que agarró a sus discípulos y se fue del ashram. Bueno, cuando llega a su ashram, le preguntan, no, Baba no tiene nada que ver, realmente ni me atendió, uno más. En la noche, Swami se le vuelve a presentar. Le dice, ¿y quién te autorizó a irte? Si yo te he convidado, ¿qué clase de maestro eres tú que no sabes profundizar sobre lo que es la enseñanza y no tienes paciencia de esperar un poco más? Vuelve al ashram, te espero. No me acuerdo las palabras exactas, pero era la intención. Bueno, frente a esa zarandeada de tirón de orejas, vuelve al ashram. Y esta vez, Swami lo recibe. Entonces, lo hace pasar a la sala privada, después de haber recibido a sus discípulos y a él, lo hace pasar a la sala privada y le dice, mira, yo te voy a mostrar quién yo soy, pero antes te voy a decir cosas de tu propia vida. Empezó a decirle cosas que este hombre, según luego él lo expresa, ¿no?, se le fueron abriendo los ojos porque nadie, salvo él, sabían las cosas que Swami le estaba diciendo. En tal época, en tal lugar, tal. Y Swami empezó a narrarle cosas que el hombre fue, ¿no?, el hombre fue cada vez más sintiéndose totalmente desnudado por la sabiduría y, bueno, todo lo que Swami le estaba diciendo de él. Y dice que en ese momento dice, bueno, ahora te voy a mostrar mi verdadera naturaleza. Estoy movilizado por esto. Y en ese momento Swami se transforma en Krishna. Y ese hombre ve la imagen de Krishna como él la tenía en su registro, en su memoria, y empezó a llorar y se tiró a los pies de Swami. O sea, y empezó a pedirle perdón, pero lo más interesante es que termina la entrevista y Swami y este hombre va hacia su discípulo y dice, vuelvan al ashram, hagan lo que quieran, yo no dejo nunca más a Baba. Este hombre, yo lo conocí, tuve la gracia de conocerlo. Él en ese momento tenía 95 años cuando lo conocí en el 89. Y este gurú no dejaba a Baba ni un instante. Y era el anciano, ustedes lo pueden ver en los vídeos de aquella época,
no tenía cabello, tenía unos lentes, que siempre andaba en silencio, porque no hablaba, siempre andaba en silencio al lado de Swami, en el coche, caminando, o sea, no dejaba a Swami en ningún momento. O sea, eso demuestra el poder de Dios a través de lo que expresó Swami, a través de los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos tener siempre el marco de referencia de donde vemos las cosas. Por lo tanto, la liberación, mientras está moksha, que es liberación, que es uno de los purushartas, ¿ya? Moksha es lo más alto como deseo, no, la cúspide para cualquier ser humano llegar a la conciencia de que es Brahman. Pero es desde ese marco de referencia, desde el lugar de Jiva, no desde el lugar de Brahman, para aquel que lo ha comprendido. Cuando uno, como dice Bhagavan Sri Ramana Maharshi, que me encantó que Gerardo también lo presentara recién, el asunto es, dices, hay dos tipos de forma de liberarse. Una es, como expresa Vasista, con el esfuerzo correcto, abhyasa, de ir trabajando sobre las vásanas, que por más que sepas que tú eres Brahman, hay algunas vásanas que pueden atraparte en tu juego, porque todavía la conciencia de Brahman no está lo suficientemente fuerte, instalada en el 100%, para lo cual el sabio Ashtavakra, que era el sabio que acompañaba al rey Janaka, decía, hay que estar alerta, hay que estar alerta, hay que estar alerta. Vasista también lo dice también allí, hay que estar alerta. ¿Cuándo? Porque uno no sabe en qué momento el sentimiento de ego, que se expresa a través del deseo o a través de una conclusión, decide en ese momento expresarse. Uno no sabe. Hay que estar alerta. Entonces el deseo es útil, como bien decía Gerardo, el último momento, y lo mismo Dardo, en el último momento el deseo de liberación. Pero cuando tú ya tienes conciencia, sabes que tú no eres nada de eso, todo eso desaparece. El asunto es siempre desde dónde, ¿ok? Vamos a Irán. Gracias, Marco. Secate las lágrimas. No, es que fue, es que No, te todavía caíste en tengo la... y acá viene. Una cosa son las vasanas, que son las tendencias que se repiten diariamente o periódicamente. Y otra cosa son los samskaras, y bien decía Gerardo, es correcto, Dardo, perdón. Pero los samskaras son las impresiones. Si tú tuviste el impacto de un accidente, ¿ya? Si tú tuviste el impacto de una mujer, un impacto de un aborto, o el impacto de una enfermedad muy fuerte, ese impacto es una impresión, es un samskara, una samskara. Ese samskara puede actuar en el futuro como proyección sobre algo que se parece en el aquí y ahora. Ahí está el tema. Entonces, por eso es necesario estar alerta. ¿Estoy presente viendo la cosa como es o estoy proyectando la cosa desde lo que en el pasado ese samskara me generó? Ejemplo, hubo un antropólogo y un arqueólogo que estuvo encerrado durante un día y completo en una excavación en Egipto, ¿ya? Y cuando entró era un señor con los pelos de una manera, y cuando salió, salió con los pelos blancos. Y ese hombre llevó una impresión de tan alto impacto por haber quedado encerrado que después toda su vida fue marcada por ese impacto, ese samskara. Entonces, en ese sentido es importante, ¿tá? Ambas cosas. Sairam. Gracias, Marco. Antes del cierre de Seba, Dardo, 2 minutitos te quedó por decir algo de lo que pusiste en el chat sobre los vasanas. Los vasanas, los samskaras, sí. Es perfectamente correcto lo que Marcos explica. Lo que yo quiero es como no atorar la mente del que está aprendiendo, del que está conociendo, justamente porque Eva había preguntado que no tiene todavía claro qué son los vasanas, los vasanas. Es más, es correcto lo que dice Marcos, los samskaras son las impresiones mentales y los vasanas son las tendencias mentales que esas impresiones nos hacen hacer, nos hacen llevar por ese camino. Pero ¿qué pasa? Yo me acuerdo de que tantas palabras en sánscrito o difícil de comprensión para que nos quede claro, Baba una vez le dijo a un devoto que se confundía entre las palabras samskara, vasana, impresiones, tendencia, y él dice, Baba le dice, tomalos como sinónimo.
es lo mismo, es decir, todo lo que vas teniendo en la mente que después te lleva a hacer lo que haces. Si no se enriden mucho en los términos, en los significados, porque nos vamos a confundir mucho y a mí me encanta cómo hace Marcos porque yo hago lo mismo, ¿no? Analizo perfectamente qué significa esta palabra, la etimología, pero después, llevado a la práctica, eso nos va a armar un bollo en la cabeza y no va a saber, vamos a estar queriendo pasarlo por un filtro intelectual, y no va a tener sentido. Entonces, ya si nos tira baba que simplifica tanto las cosas y dice, mirá, tomalos como lo mismo, es más, en este libro es en función de simplificar las cosas, ¿no? Nada más. En este libro la palabra samskara aparece, no ha aparecido en todo el libro, no ha aparecido, aparece recién al final. Pero bien hizo el autor, o el editor, mejor dicho, el editor, en sus comentarios abajo, en sus llamadas, sin nombrarla, y justamente con una similaridad con lo que son las basanas. Por eso no hay que calentarse tanto, no hay que enredarse en los términos, todo. Después, si hilamos fino, sí, bárbaro, estaría bárbaro, pero es sobre todo surgió el comentario mío por la pregunta que hizo Eva, ¿no? Que más o menos para tener una idea. Y como hasta ahora no se había mencionado esa palabra, no se sabe bien lo que era, samskara, vamos a tomarlo así como que vasana es... Por ejemplo, podemos poner un ejemplo fácil, un camino lleno de barro donde se produjeron muchas huellas por autos que van pasando. Y bueno, los samskaras, esa palabra desconocida, podría ser las huellas, son las huellas que quedaron en el camino. Y vasana vendría a ser el movimiento que hace el auto para donde nos lleva obligatoriamente por esos sankaras que ya estaban marcados. Y lo mismo sería los pensamientos en la mente y lo que nos lleva a ejecutar, las tendencias hacia lo que vamos. Bueno, eso, ¿no? Pero está todo perfecto. No es que algo esté mal o algo está perfecto. Está todo bien. Lo que tenemos que hacer es pavimentar esa ruta y así limpiamos todo. Sebastián, Bueno, adelante. Se habló mucho del esfuerzo, ojo. Jairán, buenos días a todos. Qué hermoso todo lo que compartieron. Siento como que las palabras de cada uno y este espacio es como si fertilizaran este campo interno donde la espiritualidad florece, el amor por la búsqueda del Señor. Realmente muy, muy agradecido estos sábados a la mañana con tantas palabras inspiradoras y amorosas de todos. Bueno, a veces la mente nos hace sentir que las cosas la resolución a nuestros problemas está muy lejos, y pienso y por momentos cuando logramos calmarla un poquito y estar concentrados en el aquí y el ahora, la vida nos hace ver que tenemos todo, y cuanto más podemos estar enfocados, yo siento que en ese momento se empieza a experimentar un poco esta libertad o esta liberación. ¿Liberación de qué? La liberación de nuestras angustias, la liberación de nuestro sentimiento de sentir que algo nos está faltando, cuando en verdad Dios nos está dando todo, hasta respira por nosotros sin que estemos pensando en ese asunto. Y entonces, bueno, esa fue como mi experiencia de estos días, y que siento siempre asociada al yoga basista, el tema de estar enfocados, porque en definitiva todo es Dios, todo lo que nos rodea, lo que tocamos, lo que trabajamos, la gente que servimos en nuestras tareas, nuestros espacios donde vivimos, todo es Dios. Entonces, si podemos estar conscientes y concentrados en eso, para despertar esa chispa de la conciencia de que estamos inmersos en Él y que somos uno con Él, entonces seguramente vamos a poder experimentar todos una hermosa comunión con la divinidad en nuestro día a día. Pero son muy importantes estos espacios donde ganamos esa inspiración para avanzar en ese camino y nos nutrimos con esa sabiduría divina. Yo siento totalmente la presencia de Swami y su energía con nosotros, a pesar de la distancia, a pesar de que estamos en un medio digital. Nos invade esa sensación de energía divina estando acá reunidos por este medio. Así que muchas gracias a todos y que Swami los bendiga. Om Sri Sai Ram.
Gracias, Eva. Julito, pediste no hablar, pero si puedes hacer un saludito y hacer el cierre con un Noni Trillanti, Julio querido. Bueno, ahí está. Hago el cierre entonces. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Los amo. Muchas gracias, Sairam. Sairam.